Todo lo que necesitas saber del séptimo arte. Lo sublime, lo clásico, lo elegante. La neta no lo vas a encontrar aquí, carnal. Esto es el Cine Esquinas y comenzamos. Tío, que fierro, que ya vamos a empezar. Es que se desconectaron los audífonos. A ver, acomódate. Arrancamos. Siempre se empieza antes, de hecho probablemente ya estamos grabando, ya estamos en vivo, pero me encanta ver cómo gira la cosita esta de acá. A mí me pasa igual con los directos. Como debe de ser, güey. Tomos, los primeros minutitos siempre son de cáliz, güey. Ahora sí ya te puedo asegurar que ya estamos en vivo. 17 segundos llevamos en vivo. Pues vamos a aguantar a dejar que llegue por lo menos un espectador, güey. Si no, pues, que la mayoría de espectadores nos caen en Spotify. Saludos a los de Spotify. Ahora sí, desde ahorita. Adivinen quién cayó a esta transmisión el día de hoy. ¿Quién? Dani. Pues tú, güey. Chinga. Yo pensé que estabas diciendo a alguien que llegó en vivo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? A ver, pues nos dejamos ir. ¿Qué tranza, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Sin Esquinas, otro martes de cine aquí en... Ay, se me pegó mi pinche micrófono. Probablemente lo estoy dejando sordos. Otro martes de cine aquí en Radio I2, hoy con un invitado súper especial que prácticamente ya se volvió el quinto Beatle aquí de la radio, el señor cantante, vocal y otras que otras peripecias que hace ahí el señor Lestat Escalante. ¿Cómo está, señor? Me tranza muy bien. A gusto de estar por acá otra vez ahora vía Zoom, vía llamada. Y es porque tengo cobijas, güey, en realidad. No es cierto, el Sin Esquina siempre se hace vía Zoom. Y se preguntarán por qué el señor Lestat Escalante, qué pasó con el amigo Dani Darko. Primera, porque Dani Darko tiene cosas que hacer. Y segunda, porque el señor es, básicamente su nombre lo dice, es mega fan de los libros y de las películas de Anne Rice. ¿Estoy en lo correcto, señor Lestat? Así es. Sí, bueno, tan solo el nombre, no el sobrenombre del Lestat lo tomé justamente por las novelas de Anne Rice. Concretamente, sí, podría decirse que por la película Entrevista con el vampiro. Prácticamente la mayoría de la gente, no digo que toda, pero sí la mayoría de la gente como que primero los topó por la película, güey, y ya luego por los libros, ¿no? Como que sí es altamente recomendados los libros, sinceramente tengo, si mi memoria no falla, tengo como 5. Sangre y Oro y Yo tengo Marcus, ¿no? uno, creo. Estás mal, brother, como... No, yo tengo uno de Sandra. como debe de ser. Saludos a la señorita Shaya Hex, que ya no debe de estar viendo. Es el guardián de mis ahorros, de parte de mis ahorros el libro. Como debe de ser, güey. Como todo mexicano, güey, pues no lo metemos al banco, sino que lo ponemos donde nadie lo va a encontrar, donde ningún mexicano lo va a encontrar, que es dentro de un libro, güey. Exactamente. Sí, mucha gente, incluyéndome, ¿por qué no? Empezamos a conocer primero Entrevista con el vampiro, vamos por la película, que por los libros. Ya después me fui adentrando más al pedo de los libros, de Anne Rice, de toda esta onda del Lestat, porque me gustó mucho la película y creo que es de las mejores películas de vampiros reales, entre comillas, que puede haber. Sí, como que marcan una diferencia muy grande, güey. No se van al cliché de que tiene que ser 100% terror, güey. Como que sí se van más a la parte del hastío que le tendría que llegar a un ser inmortal, ¿no? Como que tocan Exacto, mucho ese sí. tema, güey. Pues es que la película para mí no es terror, tiene un poco de todo, incluso de repente tintes de De comedia. comedia, güey. Esa escena donde Lestat baila con la mamá de Claudia,
burlándose de que está muerta. Drama, pues, cómo matan cómo quieren matar al Stat, cómo sufren cuando, bueno, ya hablaremos, iremos hablando poco a poco de la película, no quiero irme Spoilear tanto porque muy, esto no se muy sin trata pena. nunca de spoilers, güey. Esto se trata de invitarle a la raza que se guache esas películas. Pero bueno, me dejo ir como gordo en tobogán y les cuento. Todos hemos escuchado hablar de alguna vez de la inmortalidad del vampiro. Es un tema muy conocido. Eso que muchos humanos desean, anhelan con ahínco, pero ¿es esta inmortalidad un regalo divino o un castigo maldito para el hombre? No sé qué opinen ustedes. Anne Rice juega con ese tema en Entrevista con el vampiro y también lo hace con el significado del amor, de la moralidad y del binomio vida-muerte. Estos son los temas que encontrarás en esta obra. Sin embargo, en lo que más se profundiza es el existencialismo y la condición humana, que era lo que contábamos ahorita. Si el libro tiene su lado profundo, aunque hable de vampiros, este libro es muy diferente a los famosos de Vampire Diaries o La cochinada de Crepúsculo, que algún día tendremos que hablar de ellos. Pues sí, mira, yo pienso que Crepúsculo es una novela rosa salpicada de negro. Siempre he pensado eso, Sí, porque prácticamente. creo que a los vampiros los hacen demasiado raros, ¿no? O sea, eso de que no salen al sol porque brillan Porque es como, Brillo. Es que lo hicieron para adolescentes, güey. Creo que es vampirismo para adolescentes, muy, muy adolescentes. pues algo así. Pero no. Y de las películas creo que es muy bien guión, aunque fue modificada un poco por temas como que Claudia realmente tenía 5 años. Si así la película fue muy criticada de cierta manera por el amorío que pueden tener Lois y Claudia. Imagínate con una niña de 5 años, ¿no? Por eso se decidió que fuera personalizada por una niña de 11 años. De 11. Nos cuenta por acá Matthew Hunt, no como los vampiros de Crepúsculo, exactamente, carnal, justamente estamos hablando. Dice González Anay, saludos Anay. Las películas de vampiros no son género terror, sino género horror. O sea, en realidad es una ambigüedad muy grande respecto a ese género, porque originalmente, güey, en Nosferatu, por ejemplo, sí se considera horror, pero ya, ejemplo, ya entrevista con el vampiro ya juega más con lo gótico, ya como que Ajá. se quedó en la psique de lo gótico y lo romántico. Y hay un sinfín de filmes que juegan con muchísimo más allá. De hecho, ya hay, eh, con vampiros también hay comedias, hay películas románticas y Sí, infinidad. Pues sí, originalmente tiene razón, era considerado cine de horror. sí, bueno, a mí principalmente el personaje, pues principal, Lestat, me gustó mucho la personalidad que tiene también ¿cómo decirlo? Como drama moral, pues sí, ese trauma, ¿no? La frase muy del Lestat de te voy a dar la oportunidad que a mí nunca me Que dieron. a mí nunca me dieron. Porque él le da la oportunidad a Lois, de cierta manera, de decidir si realmente quiere morir, como era lo que tanto anhelaba tras la muerte, bueno, hablando de la película, tras la muerte de su esposa y su niña, su hijo o hija, no recuerdo, que murieron en el parto. Este, esa es ¿cómo se dice? La oportunidad que le da, porque Lois realmente lo que quería era morirse. Él andaba vagando por la ciudad como un alcohólico, retando a cual A más todos. pudiera Que para por que lo cierto, matara. sí, sí es altamente recomendable si pueden conseguir los libros. La verdad, sí van un poquito con los ojos más abiertos. Igual y ya saben que nunca va a ser lo mismo una película que un libro, pero al menos para llevar esa pequeña noción de todo lo que conlleva este mundo, sí, la neta, sí se los recomiendo. Y por si no los han leído o no han visto las películas, les voy a platicar rápidamente que nos dice por acá que el libro muestra personajes muy complejos, con personalidades muy, muy distintas, pero bien complementados entre ellos. El personaje principal es Luis,
Un vampiro atormentado por comprender el significado de su inmortalidad, quien lucha constantemente contra su ansiedad de ver sangre humana y busca encontrarle sentido a su nueva vida. Tal vez lo que busque es un amor perpetuo que lo acompañe, pero ¿qué clase de pasión puede sentir un vampiro que rechaza la eternidad y su propia naturaleza, muchachos? Mientras Luis sigue aferrándose a la su humanidad, Lestat de Licorne, ya nos corregirá el señor Lestat, váyase la redundancia, que sí estudió francés. Lincourt. Lincourt, ok, eso. Su creador hará lo imposible para hacerla cambiar de idea. Al contrario de Luis, Lestat es un vampiro sin sentimientos, arrogante y desinhibido. A esta pareja se le sumará Claudia, que es Christian Dunstan, aquí, pequeña Christian Dunstan. Una pequeña de 5 años que será testigo en los libros. Aquí no tiene 5 años. Ah, no, sí, también tiene 5 años, ¿no? No, en la película tiene 11. Sí, tiene 11, ¿verdad? Sí. Una pequeña de 11 años, qué error aquí, que será testigo de la inmortalidad, que no es para todos. Pues esta es compleja y sobre todo dolorosa. Sobre estos tres chamaquitos prácticamente gira toda la película. No les vamos a platicar la película porque pues no, ya saben que esto no se trata de esto, es nada más para alentar. Dice Matthew Hunt, del Crepúsculo al Amanecer, también buena película de vampiros, también. Sí. Es muy buena que muy probablemente y casi seguro vamos a hablar aquí alguna vez. Sí, estos personajes principales, ¿no? Antonio, bueno, perdón, Tom Cruise, Brad Pitt y Kristen Dunst, que muchos conocemos a todos, ¿no? Y creo que la menos ubicada quizá de alguna manera sea Claudia, que es, para los que no saben quién es la actriz, en la actualidad la podemos identificar más por el papel de Mary Jane Watson en la primera película de Spider-Man. Spider-Man. Y gracias a una bendita referencia, perdón que te interrumpa, gracias a una bendita referencia de Deadpool, donde el taxista, güey, se me fue el nombre del taxista. No, yo no sé el nombre del taxista. Bueno, el taxista le dice, señor Poole, yo quiero ser su Christian Dunst, Claro. quiero un poco más. Sí, sí, y ya después, después de que es convertida por esta onda del drama que sufre, que lo vamos a decir, porque al paso de los años les reclama, ¿no? Les echa en cara que por qué lo hicieron, cuando realmente lo que quería realmente Lois era pues terminar con su sufrimiento. Sí, sí. Que justamente es lo que hablamos, o sea, de esa dicotomía entre qué tan bueno es ser inmortal o, o, o aquí en este caso que nos ponen a Claudia, o sea, vas a ser inmortal pero te vas a quedar para siempre en el cuerpo de una persona tan joven, o sea, sí es un trasfondo muy fuerte, muy chido de ver, güey, muy interesante, la verdad, lo plantean muy chido. A pesar de que realmente si ella era una niña, quien la guió a hacer el personaje creo que fue bastante, ¿cómo decirlo? Lo supo Bastante captar muy buena esa bien, güey, sí se actuación, ve sí, muy porque realista, güey. la parte donde es niña y la parte donde ya es una Ajá, mujer, que ya es una mujer después de tanto tiempo, sí está muy bien logrado para ser una niña, ¿no? Quien la guió o quien la estuvo ahí coachando, creo que debe haber sido una persona que sabía lo que hacía. no, y es que genuinamente te hace irte sobre la idea de que tú estás viendo una persona ya de décadas, ¿eh? En el Ya cuerpo de una madura. niña. O sea, sí sabe muy bien lo que está haciendo en realidad. Sí, y sobre eso que dices, imagínate lo bueno de la transición a vampiro es esta onda de que al convertirte en vampiro, resalta todo lo hermoso, todo lo bello que eres, ¿no? Por eso ya después esta niña con sus chinos así bien definidos, que siempre los traía así, en la escena donde se quiere cortar la greña, que no lo hace, pero vuelven a crecer el cabello, porque así está destinada a ser así, a ser siempre tal cual fue convertido, a excepción de que se resalta toda su hermosura, por decirlo La de alguna manera. belleza de... Y no solamente de ella, de todos los que se van convirtiendo. Pues los cuento rápidamente
que entrevista con el vampiro, titulado originalmente Interview with the Vampire, The Vampire Chronicles, es una película estadounidense de terror y drama dirigida, pues sí es terror, en realidad sí es terror, bueno, al menos de Neil Jordan, la quiso clasificar como terror, fue dirigida por Neil Jordan, basada en la novela homónima del año de 1976 de Anne Rice y protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, Kristen Slater, Antonio Banderas, que sale ahí también el señor Antonio Banderas, y Christian Dunst y Stefan Rea. Relata la historia de Louis de Pont du Lac desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1990, su relación con el Estado y su lucha por sobreponerse a las condiciones de vampiro. El propio Louis relata sus vivencias durante una gran parte de la película a un periodista de la ciudad de San Francisco. Estrenada esta película el 11 de noviembre de 1994, yo tenía 4 años, güey, en aquel entonces. En los Estados Unidos recibió en general críticas muy positivas y se convirtió en un éxito comercial al recaudar más de 223 millones de dólares en taquilla. Ante el presupuesto estimado, creo que fueron como 50 millones de dólares, güey, si mi investigación no me falla. Entre 60 y 50 millones de dólares fue el presupuesto que tuvo la película. Pues para haber recaudado 223 millones, güey, en taquilla, güey, es un éxito muy bueno, güey. Obtuvo galardones, güey, en los premios BAFTA, en los Saturn, en los SCAP, en los MTV Movies, en los Young Star y nominaciones al premio Oscar y al Golden Globe, entre otros reconocimientos en eventos cinematográficos alrededor del mundo. Medios como Forbes, Vogue, Screen Rant, The Oprah Magazine, Parade y The Village Voice la incluyeron en la lista de las mejores películas de vampiros de la historia. Y en el portal de reseñas cinematográficas, el famosísimo Rotten Tomatoes, tiene un 63% de aprobación, güey, de una crítica basada en 54 reseñas. Es bastante buena, güey. Y irónicamente es una película que, ahorita que la tuve que volver a ver, bueno, que no que la tuve, que tuve el gusto de volverla a ver, ha envejecido bien, ha envejecido bien esa película, güey. Sí, pues mira, lo que dices de lo recaudado, yo sé que hay películas que actuales que no son tan buenas, que han tenido mucha más recaudación en taquilla, pero vamos, también vamos al tiempo, ¿no? Esta película se estrenó en el 11 de noviembre de 94. 1994. Entonces, yo sé que hay películas como, digo, no tan buenas que han recaudado más, pero para el tiempo que no había tanta difusión, por decirlo de alguna manera, como ahora hay redes sociales y toda esta onda. Tan mediático, no estaba tan mediático el asunto todavía. Exacto, pues para mí, y sí, como tú dices, la revista Forbes pues, la tiene catalogada en el top 10 de las 10 películas más, de las 10 mejores películas en cuanto a vampiros se refiere. Y irónicamente, ahora que mencionaste lo de Oprah, una revista, Oprah no terminó de ver la película en el estreno. Le dijo que era muy sangrienta para ella y a pesar de que llevaba una amistad muy chida con Tom Cruise, Oprah se salió de la película sin terminarla porque para su gusto era demasiado sangrienta. Fíjate que a mí no se me hace tan. Bueno, ¿no? A diferencia del gusto que tenemos yo y el señor Danny Darko, un saludo donde quiera que esté, sí como que sí se nos hizo muy light. Sí, es bastante normal, ¿no? O sea, tiene escenas de desnudos y tiene escenas sangrientas, pero pues nada que ver con las escenas. Es más, yo creo que Avengers tiene más sangre que Entrevista con el Vampiro. No, güey, también tomando el terror de los 80s, güey. Slasher como Freddy Krueger, güey, así, son muchísimo más sangrientas, güey. Sí. Pero es justo lo que tomábamos. En realidad no, aunque el director lo tache de terror, güey, en realidad yo le voy más como a un horror gótico, a una dicotomía acá. Sí, hasta un tipo drama, podría decirse por esto. Este drama que ya después tiene tanto Lois como Claudia, del hecho de verse siempre como niña, a pesar de ella ser una mujer adulta, y que no la tomen en serio, que ella al principio lo toma como una ventaja, porque pues, ella era, al ver una niña solitaria a media de la noche, la gente se acercaba por ayudarla o por ver que podía, quizás hasta tratar de aprovecharse de ella, ¿no? Y ella no sabiendo que realmente ella era la que los estaba cazando. Que es justo en un momento dado de la película, el Stat lo dice, es una cazadora por naturaleza,
la señorita Claudia. Muy buenas actuaciones. Quiero resaltar la de Antonio Banderas, que generalmente casi siempre queda en el olvido, como que es más fácil que te identifiquen a Brad Pitt y a Tom Cruise. Ujú. Pero, güey, la actuación del señor Antonio Banderas, güey, en esta película también. Y Chulada, güey. parte, y también parte de sí, la actuación, el no relevar alguno de sus poderes como era leer la mente y la, ¿cómo se dice? Manipulación que inflige de alguna manera o trata de infligir un poquito sobre Lois cuando pues quiere ser el compañero de Lois, ¿no? Porque cabe destacar y cabe mencionar que Anne Rice, aunque vemos que en entrevista con el vampiro, la película, de alguna manera sutil, no, o no tan sutil, los vampiros tienen esta onda que son, no recuerdo si la palabra correcta es pansexuales, se enamoran de personas de alguna, no de un género en concreto. Sí, Por como eso del ser en sí. por eso no es, por eso muchos dicen mucha de la homosexualidad a lo mejor de los vampiros cuando no es así, cuando es que ellos se enamoran de personas, no de géneros, por O decirlo sea, de vamos, alguna le manera. van más al conocimiento, a la experiencia, a la forma de ser, no tanto el género, sino la esencia del ser o del ente que están Es correcto. conociendo. Que irónicamente, güey, también es un tema muy cabrón, güey, muy chingón que trata la película. Y es la ya frase super mencionada aquí, super dicha, güey, pero prácticamente esta es también una torta cubana de sentimientos y de tramas, güey, porque independientemente de lo de los vampiros, del beber sangre, si no, de que si pareja o esto, güey, trata un tema muy chingón, güey, que nos acontece incluso a los simples mortales como nosotros, que es la soledad, güey. ¿Qué tanto puedes estar solo? Qué tan allá puedes seguir existiendo, güey, tú solo, güey? Y prácticamente lo vemos en la película, güey, desesperadamente la mayoría, güey, quieren tener a alguien ahí, quieren tener siempre a alguien cerca, poder compartir sus experiencias con alguien. Sí, en cierta parte de la película, incluso cabe esto por ejemplo, Armand, que es Antonio Banderas, que a pesar de estar rodeado de vampiros, no se sentía a gusto con esa sociedad de vampiros que tiene a su lado porque no se sentía comprendido al 100% por ellos, porque para su gusto habían destrozado o no llevado al 100 ¿cómo decirlo? La doctrina del vampiro. Sí, sí. Entonces, y es cuando empieza toda esta onda de alguna manera, contra Lois para manipularlo, porque él sentía que él era una persona hermosa, no nada más físicamente, sino también en su, en su interior. Nos dice por acá José Francisco Fuentes, un saludote José, qué bueno que estás por estos lares, dice. Saludos a ambos, por fin de nuevo los veo, muchas gracias. Se enamoran más de lo que representa cada uno, ¿no? Efectivamente, es más como digo, todas las experiencias, todas las vivencias y lo que pueden ofrecerle, que en realidad el sexo o el género. Sí, porque los vampiros realmente pierden esas características humanas, por decirlo de alguna manera, no sexualizan a la persona o al ente, por decirlo de alguna manera. Sí, ellos se enamoran valga el estar mencionando lo mismo, de la persona tal cual. Y más con esta cualidad que tiene Armand, que es como leer la mente y saber el interior de la persona. Efectivamente, señor. Y pues bueno, nos lanzamos a unos datillos curiosos que tal vez sabían, no sabían. Si usted los tiene ahí en la mano, señor Lestat, vámonos uno y uno, si le parece. Pues mira, no los tengo a la mano, pero puedo decirte alguno que yo sé. Originalmente el papel de Daniel Malloy, que es el entrevistador, según yo, Ujú. era, originalmente era para el hermano de Joaquín Phoenix, Señor River Phoenix, River Phoenix. quien desafortunadamente murió 4 semanas antes del inicio de la filmación por una sobredosis de alguna
alguna pastilla que no recuerdo exactamente el nombre. Así es, le complemento que al terminar la película, güey, Christian Stell, el que lo reemplazó, donó todo, güey, su sueldo a las obras de caridad en las que participaba el señor Phoenix. Eso no lo sabía. Está Interesante. está muy chido. Y hablando de quién sí y quién no, güey, para crear el personaje del Stat, güey, Anne Rice se había inspirado en el actor francés Alain Delon, si sabían. Sin embargo, el actor ya era muy, muy mayor para el papel en el momento en que se rodó la adaptación, por lo que los escritores Julian Sands y el estudio se negó a incorporarlo. Y el elenco contrató a Tom Cruise por ser Sí, de los más populachones. Rice eventualmente estuvo de acuerdo, pero en realidad ella no quería que fuera el señor Tom Cruise. sí, y al ver esto, Tom Cruise se metió tanto en el papel del Stat que aprendió a tocar piano, se aventó todos los libros de crónicas vampíricas hasta ese momento para pues, tratar de dar como que el visto bueno de Anne Rice. Esas son las clases de actores, güey, que valen la pena, güey, los que se comprometen realmente con él, De con el hecho, Disney. Tom Cruise se fue a vivir un tiempo a París para como mentalizarse y meterse más en el personaje, en la estancia de la ciudad y eh, pidió obviamente algunas exigencias en camerino. Su camerino tenía un túnel, por decirlo así, que daba directamente hasta el set para que él no se filtraran este, adelantos de su transformación al Stat. Oh, ya lo escucharon aquí primero, muchachos, ya lo saben. También les comento que aunque hoy en día es uno de los sitios más recurrentes para rodar cualquier filme, eh, Entrevista con el Vampiro fue la primera en cerrar y usar 2 carriles del puente Golden Gate. Eso nunca se había hecho antes de que se filmara esta película. Ellos fueron los primeritos en hacer este business. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué tantos millones de dólares en un de presupuesto para una película, ¿no? Pues, tan solo ese tipo de cosas, ¿no? El cerrar los puentes, la ambientación hacia los años en los que está situada esta, los Sí, automóviles, todo conseguir los eso. automóviles, güey, todo el vestuario, güey. Sí, es un pedo, muchachos, es un pedo. A ver, ¿en qué vamos? Eh, El, Se enfrentaron a Hollywood. Usted también traía ese dato, ¿no? De lo de Anne Rice y los cambios que hicieron al libreto. sí, bueno, no los tengo escritos, pero por ejemplo, sí, Anne Rice, Hollywood decidió hacer algunos cambios al libro, que también estuvo apoyado por Anne Rice, como obviamente, como lo comentábamos ya antes, ¿no? Que Claudia originalmente tenía 5. 5 años, pero Hollywood dijo, ya, qué escándalo va a ser que situar como un trío amoroso entre una niña de 5 años y 2 personas adultas. Además de que realmente Lois no lloraba la muerte de su esposa y de su hija. Realmente lo que lloraba era la muerte de su hermano. Entonces decidieron hacerlo un poco más dramático y quitarle un poco de la onda homosexual que podría pintarse al ser pues ya haber tenido un pasado con una esposa y cosas así. Efectivamente. Señor, a usted sí le gustaba esta película, ¿eh? Sí la tiene bien estudiada. Pues fíjate que a pesar de que es de las películas que más me gustan, no es una película que haya visto tantas veces, por lo mismo de que no quiero saturar, no me gusta saturarme, no me gusta como que llegarme a hartar de la película, así como que "Ay, otra vez entrevista con el vampiro". Entonces, la he visto pocas veces, pero de la primera vez que la vi sí llegó a gustarme mucho y aprendí a buscar datos curiosos. Por ejemplo, el nombre del Stat también se dice que estaba basado en una palabra francesa que significa estado, pero muchos dicen que realmente Anne Rice se basó en el nombre de su esposo Stan. Oh, mire, mire, mire. Pues también le cuento que todos los actores que interpretaban a vampiros tenían que pasar por un proceso de maquillaje bastante extremo. Si este dato no es cierto, lo dijo Lestat.
Lestat Escalante en Facebook para que lo sigan. Que incluía colgarlos de cabeza boca abajo por largos periodos de tiempo para que la sangre se les subiera a las venas y se les marcaran en el rostro. Los maquilladores pintaban sobre esas para esa extraña apariencia que tenían de vampiros. Es que ya lo saben, si no es cierto este dato, lo dijo el señor Lestat. Y siguiendo con los datos, el primer beso de Kristen Dunst fue nada más y nada menos que con Brad Pitt. En ese momento la actriz estaba completamente asqueada por el hecho, pues como decíamos, tenía Sí, solo una 11 años. niñilla. Y ahorita dice, mi primer beso fue con Brad Pitt, a huevo. Brad Pitt intentó en varias ocasiones dejar la producción de Entrevista con el Vampiro. Para el actor, aquello supuso su penitencia personal, ya que además de llegar a odiar las lentillas y el vestuario que debía ponerse para interpretar a Luis, se sentía como un mero complemento de Tom Cruise. ¿Y quién iba a pensar, güey, bueno, entremezclando un poquito las cosas, creo que muchas personas que vieron la película solamente no conocen los libros, güey, tienen este trasfondo de pensar que el Estado era un culero, güey. De decir, pinche vato, ¿por qué están así? Pero Sí. les volvemos a decir, si tienen la oportunidad de conseguir los libros, de leer los libros, se van a dar cuenta del trasfondo de la historia del Stat. Y sí, la verdad, sí Está muy loco, sí, muy fuerte. tiene su razón de ser, ¿no? Prácticamente. Sí, y él buscaba básicamente pues no sé si decirlo, ¿cómo decir? Como estudiante, ¿no? Un aprendiz. Él buscaba un compañero realmente, Sí. al punto en el que pues, había esa relación amor-odio porque Lois originalmente no tenía la sangre fría, no textualmente, para, para matar gente, ¿no? Al principio se alimentaba de ratas, una escena que dice, ya después cuando lo acepta, por decirlo de alguna manera, le dice, tú aliméntate de ratas, de poodles, de lo que te dé tu gana, pero pues, sigue conmigo y no hay bronca, ¿no? Bueno, señor, pues conclusiones de esta maravillosa película. Aquí damos chiroguitas. La máxima calificación son 5 chiroguitas. ¿Qué calificación le da usted? Yo la verdad sí le doy 5. A mí sí me gusta mucho la película, se me hace que está muy bien hecha. Hay detallitos que no comprendo, pero digo, bueno, para mi gusto es muy buena película, son 2 horas, 3 minutos de altibajos, de cosas muy chidas, cómo regresa hasta el final de la película donde vuelve otra vez la mítica frase, ¿no? Te voy a dar la oportunidad que a mí nunca me dieron. Cabe resaltar que en, el, en esta onda vampírica o vampiresca, solo hay un crimen, que fue de alguna manera lo que no se les perdona a otro vampiro, es matar a uno de los A suyos, otro vampiro. matar a otro vampiro. Y algo que está prohibido y por lo que también fue muy criticado en la película, o por lo que fue odiado tanto Lestat como Lois, tienen prohibido convertir en vampiro a una persona tan joven como lo fue Claudia. Claudia, justamente por ese conflicto que estamos comentando hace rato. Pues bueno, mis amores, prácticamente en esta ocasión concuerdo al 100% con el señor Lestat. Yo también le doy 5 chiroguitas a esta película. Excelentes actuaciones de Tom Cruise, de Brad Pitt, de Christian Dunst, de Antonio Banderas. La verdad, un pinche carrusel de emociones. Envuelve muchísimas dicotomías de la soledad, de la inmortalidad, de cómo sobrellevar el paso del tiempo. La verdad, altamente recomendada. Les recordamos que aquí no se trata de darles spoilers o de arruinarles la película, sino prácticamente eh, decirles a ustedes y animarlos a que la vean. Así es que, señor Lestat, ¿dónde lo podemos topar? Pásenos ahí, pues si se enamoró alguien de usted ahorita en la transmisión o Pues después por ahí. estoy en Facebook como Lestat Escalante, y en Instagram también Lestat Escalante. Básicamente es todo lo que manejo porque eso de Twitter y eso no es para mí. Pero también no quiero despedirme sin antes invitarlos otra vez a que realmente, si les gusta vean la película, y si les gusta la película, lean los libros,
Hasta la fecha van 13 libros escritos por Anne Rice. El último, si mal no recuerdo, salió en el 2018. Entonces, son 13 y son muy buenos. Para embarcar, después de ver la película, saber los inicios del Estado, el por qué el Estado es así, porque después hicieron después una película que es La Reina de los Condenados, ya es como que la historia más moderna del Estado. Eventualmente lo invitaremos de nuevo, señor Lestat, a hablar de esa película, como fregas, ¿que no? Muy bien, y pues sí, nada más eso, lean los libros o investiguen sobre Anne Rice y van a ver que si les gusta la onda vampírica, vampiresca, como lo quieran llamar, les van a agradar los 13 libros y son como galletitas, ¿no? Empiezas uno y no quieres terminar de leer, más bien quieres terminar de leerlos, te quedas picado con el capítulo y qué pasa y el otro. Entonces, léanlos, perdón, y si les gustan, pues también vean las películas. Excelente. Último comentario acá de José Francisco Fuentes, dice, a fin de cuentas es una adaptación y muy buena comparación de las adaptaciones que se hacen hoy en día, efectivamente. Pues bueno, mis amores, un gustazo estar en sus celulares, computadoras o donde carajo quiera que nos escuchen. Ya lo saben, si nos watchan en YouTube, un comentario, un like o una compartida, igual en Facebook. Y si nos escuchan en Spotify, recomiéndenos. Para ustedes es un simple clic, para nosotros es un chingo. Yo fui el señor Eddie Luna. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales, sí, como Eddie Luna. También pueden encontrar a Radio I2 en todas sus plataformas como Radio I2, ya sea en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast, al igual que YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Un saludazo, mis amores. Nos vemos. Un gustazo tenerlo aquí, señor Lestat. Hasta la próxima. Igualmente, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias por escuchar Radio I2. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Radio I2.